Buenos y bendecidos días a todos los que nos veis a través del canal de la Iglesia Cristiana Evangélica de Las Rozas en YouTube. Queremos daros las gracias por escuchar con nosotros la palabra del Señor y esperamos que disfruten del culto y que Dios nos traiga una palabra de fortaleza. Me gustaría compartir con vosotros esta lectura. Isaías 26:20. Anda, oh pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tras de ti tus puertas, escóndete por un breve momento hasta que pase la ira. Salmos 23:4. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Y bueno, como normalmente cuando Dios nos pone a prueba, pues nos suele dar una salida, como dice en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida, para que puedan resistir. Y como dice en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímanse. Yo he vencido al mundo. Bueno, les voy a decir una pequeña oración por el pastor que va a predicar hoy. Padre bueno, oramos por tu amor y compasión mientras que caminamos duramente a través de este tiempo de desafíos. Te pedimos sabiduría para aquellas personas que cargan el peso de tomar decisiones que afectan a miles de personas y situaciones. También te pedimos por aquellos que están sufriendo enfermedades y por las personas que están a su cuidado. Pedimos tu protección, sobre todo para los ancianos y los más vulnerables, para que no caigan ante los riesgos del virus, y te pedimos consuelo para las personas que han sufrido alguna pérdida. Que tu misericordia nos ayude a vivir cada día en paz, que no perdamos la fe y sigamos confiando en tu palabra. Te pido, Señor, por la persona que nos va a dar este mensaje. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y ahora vamos a dar paso a la alabanza. Hola, muy buenos días. Hoy es domingo, es el día del Señor y vamos a alabarle. Vamos a alabarle como esos adoradores que el Señor quiere. Amén. Venga, vamos a ello. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión.
misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Muy buenos días. Estamos aquí para alabar al Señor, para darle gracias y para celebrar que Cristo derrotó a este mundo y a todos sus poderes en la cruz. Nuestro texto de hoy es de Colosenses 1 del 15 al 20 y del capítulo 2 del 1 al 15. Y dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a partir del capítulo 2, quiero pues que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conformes a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre,
sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despejó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te pedimos que tú nos permitas aumentar nuestro entendimiento de ti, nuestra comunión con tu Hijo Jesucristo, y ser cada vez más sensibles a tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Y lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Probablemente una de las cosas más peligrosas que hay es una persona que cree que lo sabe todo, pero realmente tiene un conocimiento superficial. Ignora o no sabe que su conocimiento es superficial. Hay por lo menos dos características notables de estas personas. Una es su orgullo, muchas veces ya rozando o sobrepasando la línea que llega a la chulería. La otra es la facilidad con que pueden ser engañados. La persona con más experiencia, más madurez, se da cuenta que tiene lagunas de conocimiento y busca ampliar y completar su conocimiento. Darse cuenta puede ser por golpes recibidos, situaciones de la vida que nos derriban de la cima de nuestro orgulloso puesto de rey de la montaña. Me acuerdo jugando a Rey de la Montaña, y cuando estabas arriba te creías gran que hasta que llegaba un chico más grande y te tumbaba o se juntaban. Puede ser también por la búsqueda del saber también tiene sus riesgos, porque podemos caer en la trampa de algo que nos suena bien, pero que no es del todo cierto y nos puede desviar de la verdad. Pablo escribe esta carta a la joven iglesia en Colosas, que estaba cerca de Laodicea y Herápolis, dos ciudades que habían crecido y superado a Colosas, que había ido perdiendo su importancia. Pablo no conocía esta iglesia, que probablemente fue establecida por Epafras, que era de ahí y seguramente había oído hablar a Pablo y había aceptado el Evangelio cuando fue a visitarlo en Éfeso. Epafras visita a Pablo en la cárcel y debe haberle informado de algunas situaciones o personas que amenazaban o ponían en riesgo a los creyentes inmaduros de esa iglesia. La carta fue llevada a la iglesia, seguramente junto con la carta a Filemón, que también era de Colosas, por Tíquico y Onésimo, el esclavo que oyó de Filemón y que es parte de la materia de que habla la carta de Filemón. Está clara la preocupación de Pablo por los colosenses, de que en su inmadurez fueran engañados, porque les advierte claramente dos veces acerca de esto en nuestro texto, en los versículos 4 y 8. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo quería que ellos se mantuvieran en Cristo.
Una de las formas más claras de engañar es decir una verdad o una media verdad y después añadir algo que no es completamente cierto o que es una mentira. Pero como la primera parte suena bien, pues podemos caer en la trampa si no sabemos. Esta técnica es tan antigua que vemos que fue usada por la serpiente en el jardín de Edén en Génesis 3. Algunos comentaristas dicen que la situación de Epafras temía era algo que tenía que ver con la comunidad judía en Colosas, algo parecido a lo que se enfrentó Pablo en la carta a los Gálatas. Allí y también en muchas otras iglesias de la iglesia primitiva, donde el origen eran los judíos, estos mantenían que además de Cristo, habría que añadir la fidelidad a la ley y a las tradiciones. Entre estas tradiciones estaba la de la circuncisión. Aunque Pablo no dice que debemos olvidarnos de la ley, sí dice que las tradiciones como la circuncisión no son necesarias, y lo deja muy claro en los versículos 11 a 13. En ellas dice que en Cristo no se necesita un acto hecho por la mano del hombre, sino que la circuncisión de Cristo, al aceptarlo como Señor y Salvador y recibir el perdón de pecados, eso es lo que nos despoja de nuestra naturaleza pecaminosa. En el bautismo fuimos sepultados con Cristo y en Él también fuimos resucitados por la fe en el poder de Dios para levantarlo de los muertos. Estando muertos en nuestros pecados, por nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo nos dio vida eterna juntamente con Él, a través de la muerte en la cruz. Otra forma de engañar es enseñar algo al que busca aprender, enseñar cosas que no son del todo cierto. Aquí entramos en el meollo de la enseñanza de esta carta. Tanto para los jóvenes creyentes de la iglesia de Colosas en el primer siglo, como para nosotros aquí en Madrid, España, y en otros lugares del mundo que nos pueden estar viendo en el siglo XXI. En el primer capítulo de la carta hemos leído lo que parece ser un himno conocido de la época. Vuelvo a leerlo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiero resaltar algunas frases de este texto y de nuestro texto en el capítulo 2. Versículo 16, en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En el 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten o permanecen. En el 19, al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y en el 29, porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad,
Y en el 3 dice, en quien, Cristo, están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es el todo. Cristo es el todo de la creación, ya que Él la hizo toda. El Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo es el todo de la creación. Cristo también es el todo de la vida. Juan continúa diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el capítulo 1, versículo 17, Pablo dice que todas las cosas en Él subsisten. Cristo es la vida. Él hizo todo lo creado, y en Cristo todas las cosas perduran. Pablo añade en el capítulo 2, versículo 12, que en Él, Cristo, fuimos también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Si estamos en Él, tenemos vida eterna. Cristo es el todo de la vida. Cristo es el todo del perdón. En el versículo 13 dice que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cristo es el todo del perdón. Cristo es el todo del conocimiento y de la sabiduría. Capítulo 20, versículo 3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Cristo es el Rey de todo. En el capítulo 20, versículos 14 y 15 dice, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despejó a los principados y a las autoridades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Cristo es el todo de la creación, si Cristo es el todo de la vida, si Cristo es el todo del perdón, y si Cristo es el todo del conocimiento y de la sabiduría, y si Cristo es el Rey de todo, ¡bingo! Cristo es el pleno. Eso es lo que dice nuestro texto. Al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y más adelante añade, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, si estamos en Él, nosotros también estamos completos. No necesitamos buscar más conocimiento que Cristo, ni tener nada más que Cristo. El texto que hemos leído contiene más de 20 menciones de en Él, Cristo, o en la fe, o en la cruz. Como sabemos, en la Biblia, cuando hay una repetición, es muy importante. Significa que tenemos que prestar mucha atención a lo que se está diciendo. Si se repite tantas veces, más de 20 veces, en este corto texto, debemos tenerlo muy, muy presente. Al principio de su carta, Pablo le dice a los colosenses y también a nosotros que no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, la de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Y a continuación explica por qué quiere que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No es solo que tengamos este conocimiento y disfrutemos o podemos estar a gusto con ese conocimiento, sino que quiere que lo hagamos para que así podamos andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No es un proceso estanco donde llegamos a conocer a Dios y quedamos ahí, sino que cada vez que vamos conociéndolo, vamos entendiendo más, vamos amándole más, vamos aumentando nuestro conocimiento. Al principio hablamos del peligro que conlleva tener poco conocimiento y poca madurez. Un par de refranes españoles lo dicen. El sabio siempre quiere aprender, el ignorante siempre quiere enseñar. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Yo he visto que los verdaderos maestros de la palabra son los hombres y mujeres más humildes, los que no presumen de nada. Todo lo contrario de la chulería del que poco sabe y que dice, no, esto ya lo vi, ya lo estudié. Cada vez que veamos la palabra, el Espíritu nos puede hablar y ampliar nuestro conocimiento, nuestro entendimiento. Estos maestros siempre tienen ganas de aprender, siempre tienen ganas de escucharte, siempre tienen ganas de compartir con amor y generosidad y encuentran la forma de corregir con suavidad y con amor. Pablo, a través de los primeros 2 capítulos de su carta, nos va dando las perlas de sabiduría y de las recomendaciones de cómo podemos llegar a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para así poder andar como es digno del Señor. Permítame leer algunos de esos versículos. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y en el versículo 23 dice, pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Luego en el capítulo 2, versículo 2, lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Y finalmente en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Al aceptar a Cristo y empezar a caminar con Él, unidos en amor, Él nos dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos de Él. Reforzados en todo el poder de su gloria, tendremos fortaleza, paciencia y gozo, y seremos agradecidos. Como hemos visto en las 20 y pico repeticiones en el texto, caminemos en Cristo, pues en Él está todo. Permanezcamos firmemente enraizados en Él, con un fundamento sólido en su palabra, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Yo sé que a veces
decir las cosas es muy fácil y hacerlas ya es más difícil. Pero si estamos en Él, tenemos todo ese poder que viene de Él, del que hizo todo el universo, el que está en control de toda nuestra vida, de cada situación, de este coronavirus. Él está en control. Él te está llamando a caminar con Él, a buscarlo cada vez más, a estar cada vez más cerca. Y yo espero que tú lo puedas hacer, porque en Cristo está todo. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, qué gran gozo es poder contar contigo, poder caminar contigo, poder buscarte cada vez que sentimos esa angustia o esa tristeza o algún problema. Porque nunca nos prometiste que no tendríamos problemas, sino que sí tendríamos, que sí seríamos perseguidos, que sí tendríamos probablemente que sufrir, pero estando contigo y teniéndote a ti como nuestro Señor y Salvador, podemos tener la paz, el gozo y la alegría que vienen solo de ti. Ayúdanos, Señor, a encontrarte cada vez que te busquemos. Y lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesucristo. Amén. Siente como el viento te acaricia, siente como el sol te da su luz. Abre bien los ojos, no te pierdas lo mejor, el misterio de la vida alrededor. ¿Viste alguna vez el horizonte cuando funde al amanecer? No hay paleta de colores que pueda pintar un paisaje tan hermoso al despertar. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Ríos que recorren las montañas, mares que jamás se estrenarán. Todo tiene un equilibrio, nada es al azar, cada instante el Creador está detrás. Sal de tu espiral de cosas tristes, deja atrás aquello que te hirió. Piensa en los detalles que te acabo de decir, que lo más valioso Dios nos lo dio. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que lo hicieras para mí. Puede ser que lo hicieras para mí. Cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra
cuando el sol me da calor y el mar tengo delante, siento que la brisa sopla para mí. No hay palabras que decir ante tal obra de arte, solo sé que no existe porque sí. Puede ser que tú lo hicieras para mí, pero sé que no existe porque sí. Bueno, hermanos y amigos, esto es todo. Espero que les haya gustado y que puedan sacar algo positivo. Y les deseo una buena semana y que nos veamos el próximo culto si Dios quiere. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.